Gracias a nuestros invitados que aceptaron estar esta noche en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Ricardo Rafael, periodista y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras cosas. Ricardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Qué gusto, Carmen. Gracias por estar aquí. Alberto Asís Nasif, profesor investigador del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Alberto, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, y bueno, gracias. pues ambos analistas, seguidores, observadores de la realidad mexicana. Antes de que iniciáramos este programa, hablábamos de la gran cantidad de cosas que están ocurriendo en México y un poco el juego, Ricardo, de hablar de los momentos de México, ya que hay una especie de discurso, no una especie, hay un discurso oficial que se bautiza como Momento de México, para aludir a las grandes reformas y a las grandes expectativas que este gobierno quiere despertar afuera y adentro, pero por otro lado, coexistiendo en este Momento de México, una serie de situaciones muy complejas que han en los últimos días generado un contexto, un momento, diríamos así, desde los altos impactos que causan casos como el de Tlatlaya, que es muy fuerte, el asunto de Ayotzinapa, los miles de estudiantes en las calles con el Politécnico Nacional, bueno, si me pongo a listar, no voy a terminar nunca, pero me gustaría, Ricardo, ese toque de balón, ese análisis del momento que está transitando en estos días y horas nuestro país. Hay una distinción que hace el economista Fausto Hernández que a mí me gusta mucho. Él habla de que hay un mexiquito y un mexicote. Un mexiquito y un mexicote. Mexiquito es un lugar donde viven casi como 2 de cada 10 mexicanos, que es pues el de las grandes urbes, el de Interlomas, el de Chipinque, el de Puerta de Hierro en Guadalajara, ¿no? Es este lugar que se parece a Miami, a Houston, en fin. Es muy productivo, crece todos los años, genera buenos empleos, paga buenos salarios. Y un mexicote, donde vivimos, o viven 8 de cada 10 mexicanos, que por cierto es donde está Guerrero, es donde está Chiapas, es donde está Ayotzinapa, es donde está la pugna entre la guerrilla y el narcotráfico en Iguala, ¿no? Peleándose. Y curiosamente, los mexicanos tenemos que estar todo el tiempo como viviendo 2 vidas, ¿no? O sea, simultáneamente tenemos un presidente que va a Nueva York y se echa un discurso sobre el mexiquito, y al mismo tiempo tenemos en Iguala pues el asesinato de estos muchachos y estos jugadores de fútbol. Y qué difícil es intelectualmente, ¿no? Anímicamente incluso, estar viviendo estos dos elementos. Y yo creo que fechas como la de ahora, del 2 de octubre, siempre nos remite, ¿no? A estos 2 Méxicos, que por cierto yo creo que no empezaron ayer, llevan mucho tiempo andando. Desde luego, 2 de octubre, por cierto, en esta fecha donde hubo una manifestación, una marcha, como todos los años, que también es un elemento que se agrega, por cierto, a la memoria de Raúl Álvarez Garín. Vale la pena mencionar que falleció en estos días el líder histórico del movimiento del 68, hoy 2 de octubre lo recordamos desde luego. Bueno, es una manera la que tiene Ricardo de analizar este momento del país, que efectivamente no es que estemos empezando de cero, es que en estos momentos está mostrándose un gran contraste, en efecto. Y vienes, Alberto Asís, me contabas antes de entrar al aire, de hacer una presentación de un informe que se dio a conocer recientemente en México, el informe País, que vaya retrato de país, ya que estamos en este intento de retrato de México. ¿Qué nos dices? Bueno, mira, Carmen, en efecto creo que este informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México pues nos muestra esta cara complicada de un país que no alcanzó a sacar adelante su transición democrática, es decir, que teníamos todos los elementos para poder salir victoriosos y que ha venido fracasando, y que se muestra en este estudio que se hizo, un estudio muy amplio, son 11,000 casos que se vieron en todo el país, y en donde lo que te está diciendo es que la ciudadanía es una ciudadanía desconfiada, es una ciudadanía desconectada, y es una ciudadanía completamente desencantada, digamos, de todo el proceso. Sería como la ciudadanía de las 3D que están ahí, que te dice que no confía en la impartición de justicia. 7 de cada 10 mexicanos no confían. De los otros que medio confían o que hacen alguna lucha por presentar una denuncia, ir al Ministerio Público, etcétera, la mayoría de ellos dicen que no sirvió para nada. O 7 de cada 10 mexicanos que te dicen, los políticos no me toman en cuenta.
no les interesa lo que yo opine y no me representan, ¿no? Eso te habla pues de un problema de democracia y de representatividad muy serio, muy grave, ¿no? Y entonces te mete a las instituciones estas que de alguna manera fueron los emblemas de la transición, pues frente a una tesitura difícil, ¿no? Porque ¿qué le vas a decir tú ahora al ciudadano? Vaya a votar. ¿Para qué vaya a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Para qué sirve votar? Cuando la gente te dice, pues sí, en la democracia muchos votamos y muy pocos ganan, ¿no? Esto de los dos, el mexiquito y el mexicote, probablemente tiene que ver con eso. Es decir, y finalmente, hablando de los momentos mexicanos, vinculado con esto, es muy sorprendente cómo termina esta etapa de las reformas, el momento mexicano, México en el extranjero visto como un gran modernizador, etcétera, y sin embargo la aceptación y la apreciación sobre el presidente es bajísima. O sea, hay un problema de legitimidad, la gente ya no cree. La gente ya no está, porque no lo ve en concreto cómo se está resolviendo. Y esto, digamos, es lo que ha cambiado, digamos, si lo vemos desde el 68 a la fecha, ¿qué ha pasado con él? Porque fue un movimiento, digamos, por derechos civiles, libertario, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado esta ciudadanía hasta la fecha? Pues yo diría que una de las grandes diferencias es que hay una ciudadanía desencantada y hay una ciudadanía desconfiada, pero creo que no es tan mala noticia después de todo. O sea, es ¿de veras? De veras, a ver, convéncenos de que es una buena noticia. Sí, a ver, para mí la mala noticia, déjame regresar al número, es el 8-2. Sí, yo creo que si hubieras entrevistado solo a los 2 mexicanos de cada 10 que viven en el Mexiquito, vivirían muy felices, están haciendo mucho dinero, van a traer inversión para el tema energético, están viviendo en lugares extraordinarios, están muy orgullosos de ser mexicanos. Es decir, el problema es el cierre social que está colocado entre el Mexiquito y el Mexicote. Y la decepción de que la democracia no sirvió para derrumbar ese cierre social. Si nos vamos a 2 de octubre de 68, es un momento donde el Mexicote está tratando de romper el cierre social. Y el Mexiquito reacciona violentamente. Esa fue la forma como hace 46 años se resolvió aquello. Con el tiempo supusimos que la democracia nos iba a permitir a derrumbar la barrera que nos separa unos y a otros. Y con la novedad de que llegó el siglo XXI y sigue estando ahí el cierre social. Y por lo tanto la legitimidad y la falta de confianza y la sensación de que siguen siendo muy pocos los que toman las decisiones que nos impactan a todos. ¿Cómo ocurrió? Y es una pregunta que yo no tengo respuesta y se las pongo en la mesa. ¿Para qué la pluralidad partidista, para que la alternancia, para que le llegara un partido distinto al PRI y luego el regreso del PRI, hayan dejado las cosas de tal manera que se parecen tanto a como eran antes? Déjenme plantearlo así. No a 68, pero sí a 97. Es decir, la sensación de que 97 para acá no ha cambiado tanto, creo que es lo que nos tiene bastante enojados. Y en efecto, esta y todas las encuestas de valores... ¿Por qué 97? Porque yo creo que es desde 97... A ver, déjame plantearlo así. Yo creo que en 97 cambiamos de régimen, no fue en el 2000. O sea, se acabó el régimen del partido único, entró la pluralidad. La mayoría absoluta, primer jefe de gobierno. Lo voy a decir un tono de broma, pero entramos al siguiente régimen, que es el régimen mirreinal, ¿no? ¿Mirreinal? Sí, esos 2 de cada 10 es el régimen del mirrey que viene gobernando hace tiempo, que es panista, que es periodista, que es priista, y que controla buena parte de las decisiones. Y de un segmento de la población que es más participativo, que está enojado, que está indignado, pero que no ha logrado tomar control sobre su país, el espacio público y lo que ocurre. Sí, yo creo, siguiendo el argumento, yo terminaría esta parte diciendo, ¿por qué tiene tanta resonancia la marcha del 68 y el 2 de octubre y no se olvida, y el no se olvida? Y yo me preguntaba, ¿y por qué no se olvida el 2 de octubre? ¿Por qué no está cerrado ese expediente? ¿Por qué no se ha terminado ahí con una suerte de reparación del daño de lo que pasó, con una impartición de justicia? ¿Por qué vivimos esta suerte de impunidad que se ha ido prolongando? Y no se hizo una comisión de la verdad, se hizo ahí una procuraduría, una fiscalía que no funcionó, que no sirvió de nada. Y luego pasamos, o sea, no podemos tener como en Chile un museo de la memoria en donde dice, esta fue la dictadura y fueron 3.500 y fracción de muertos, ¿no? Aquí son cientos
y cientos de muertos, y todos los días se acumulan todos los ejemplos estos del contexto que tú diste al inicio. Pues es que pasamos del 68 a la guerra sucia, y de la guerra sucia a la guerra contra el narco, y de ahí a la normalización de la violencia. La normalización de la violencia, que eso es tremendo decirlo así, porque efectivamente, pues eso es a lo que nos tenemos que negar. O sea, están 40 jóvenes normalistas desaparecidos. ¿Cómo puede ser eso ahí en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala? 3 días y nadie sabe dónde están. ¿Qué es esto? ¿Qué país? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser Guerrero? Retomo el hilo sobre sus reflexiones acerca de la democracia y estos procesos en nuestro país. Tú dices una sociedad, a raíz del informe País, desconfiada, desconectada, desencantada. Tú haces una referencia histórica de 97 para acá en varios sentidos, y yo digo, bueno, pongamos a la mesa del análisis esto que ha sorprendido por su presencia en las calles, multitudinaria, no solo la manifestación del 2 de octubre, sino por supuesto los chicos del Politécnico. Algo que creció en poco tiempo, en unos días, y que se convirtió en un tsunami juvenil que hizo que el secretario de Gobernación saliera a la calle a decir que mañana viernes responderá un pliego petitorio que de manera insólita leyó el propio secretario al micrófono y en un templete. Que nos preguntamos de dónde salió el templete. Pero bueno, esa es una pregunta que tendremos que responder. ¿Qué decir ahora de una sociedad que dices desconfiada, desconectada, desencantada, cuando salen miles a la calle? Sí, bueno, creo que hay partes del país que, en efecto, cuando yo decía, no es tan esta desconfianza y esta desvinculación o esta suerte de desencanto, no es todo negativo, porque de alguna manera se expresa sobre todo frente a la clase política. Es decir, cuando tú le dices a la gente, ¿usted qué opina de sus instituciones políticas? No, pues tiene una opinión terrible sobre lo que son los diputados, los partidos, los senadores, los presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pero hay partes, digamos, que se pueden recuperar en términos de, a mí ya no me van a contar cuentos y no me van a estar engañando. Y eso de alguna manera te habla pues de una sociedad que ya cambió, es decir, que está desencantada porque no tuvo los resultados, no obtuvo los resultados que se habían anunciado, pero al mismo tiempo es una sociedad que puede ir haciendo este tipo de expresiones. Por ejemplo, lo que hizo los estudiantes del Politécnico. ¿Por qué lo del Politécnico? ¿Por qué de repente en 2-3 días surge y se extiende de esta manera? Bueno, pues porque hay mucha tela de dónde cortar, porque les querían quitar una serie de mecanismos de estudio, de becas, de órganos colegiados, en fin, o sea, todo esto te suena a que hay un sistema adentro del Poli que no es un sistema democrático, y hay un reclamo por esta suerte como de vida colegial, ¿no? Que no solo tiene que ver con los planes de estudio, sino que tiene que ver con la manera como les quisieron imponer este reglamento, así, es decir, se los hacemos, los imponemos y no pasa nada. En el Poli tal vez nunca pasa nada. Pues no, sí pasa. Sí pasa, y mañana veremos qué pasa con un gobierno que se comprometió a dar una respuesta rápida. Acaba de sacar un boletín la Presidencia de México diciendo que el presidente Peña Nieto ha estado reunido con varios de sus secretarios de Estado para analizar qué respuesta darán mañana a los jóvenes politécnicos que piden educación y democracia dentro del Politécnico Nacional. ¿Qué viene con ese tema, Ricardo? Lo primero que tengo que decir, un poco en descargo de mi subjetividad, es que conforme a uno le van saliendo canas, le tiene cada vez más fea la juventud, porque si no, uno ya le podría tener fea casi nada. Y entre más canas, más fea la juventud. No, es más fea, claro. Es directamente proporcional a la juventud con las canas que uno va teniendo. Yo estoy muy entusiasmado de ver este movimiento. Así como me interpeló el Yo Soy 132 por la estrategia
estrategia de participación por lo lúdico, por la inteligencia, de la forma de expresar sus planteamientos. Ahora veo como ese aprendizaje madura todavía más y ahora vemos jóvenes con una inteligencia estratégica, con un repertorio estratégico para presionar a favor de sus causas que no solamente son justas, encontraron un vehículo eficaz para convencer al gobierno, al punto donde logran hacer que el secretario de Gobernación salga a hablar con ellos. Yo sé que hay mucha gente que está aplaudiendo que Osorio Chong se arremangó y salió a hablar con ellos. Yo lo que aplaudo son a los jóvenes que actuaron con la suficiente inteligencia para lograr sacar del Palacio de Cobián al secretario de Gobernación. A ver, yo creo que es a ellos a los que habría que aplaudirles. Con un pliego petitorio, por cierto, bastante sensato, donde yo creo van a obtener satisfacción en la mayoría de los puntos y donde pusieron la clave ya donde Alberto planteaba, en cambiar la forma de gobernabilidad del POLE. Yo puedo estar a favor o en contra del reglamento, luego lo discutimos. El tema es cómo se asumen las decisiones del POLE. Y claramente, el POLE no puede seguir siendo tratado como si fuera la Dirección General de Publicaciones de la SEP. Es un órgano universitario que requiere cuerpos colegiados, democráticos, donde las decisiones se van tomando de tal manera que se construyen consensos para evitar que alguien pueda imponer un reglamento y no tenga que andar renunciando porque lo impuso. Y en ese sentido, me parece que lo que yo espero mañana, y esperaría también del presidente que se reunió hoy con el secretario de Gobernación, el secretario de Educación, es que de Hacienda, que tracen ruta para, no sé si se llame autonomía del POLE, para democratizar la vida del Politécnico. Creo que se lo merecen estos muchachos, se lo merece esa institución y es lo que va a permitir que el POLE siga creciendo. Yo creo que hay un apunte, o sea, sí hay en el gobierno actual como la intención de crecer el sector de ciencia y tecnología y aumentar los presupuestos y subir, por ejemplo, lo de ciencia al 1% del Producto Interno Bruto. Creo que ese no sería el problema para la parte económica. Lo que sería el problema quizá sería la parte política, de cómo manejas tú una institución que se ha conducido, ¿no? Como dice Ricardo, pues no es una subsecretaría o una subdirección de publicaciones, es un instituto nacional, un politécnico en donde está una buena parte de la investigación tecnológica y científica del país. ¿Cómo lo conduces en términos de su gobierno interno? Creo que ese es como el tema más complicado que va a venir. Se da por sentada la salida de Yolosóchitl Bustamante en este contexto, que es uno de los puntos del pliego petitorio de los jóvenes del Politécnico. Me parece que está pues muy apuntado que eso va a suceder. La pregunta va a ser cómo es que se va a decidir la sucesión, si eso sucede, si está así, de la doctora Bustamante, porque la ley orgánica y la situación jurídica, el estatuto jurídico del Politécnico determina que el presidente pone al director o directora. Si los chicos están pidiendo participación en la decisión de quién dirige al Politécnico, vamos a ver cómo se resuelve de aquí a mañana una petición de participación democrática frente a una condición jurídica que no está contemplando eso. Bueno, creo que esto que comentábamos ahorita en el corte, de que hay una suerte de contexto muy complicado en el país, con muchos problemas graves de seguridad, de falta de crecimiento económico, con muchas reformas que no tienen claridad. Y entonces creo que el movimiento politécnico vino como a derramar una gota, como el decir, esto no lo podemos dejar pasar por parte del gobierno, porque esto se puede empezar a vincular a otra serie de problemas graves que están sucediendo en el país. Por eso la urgencia de resolver los 10 puntos. Y por eso sale el secretario de Gobernación a ese templete, que vamos a ver de quién es el templete, pero como el decir, vamos a ser muy rápidos aquí y vamos a resolver el problema, pero el conjunto del país, yo diría, está manifestando por el lado de la encuesta del INEGI, que te dice que la inseguridad sigue creciendo, que el secuestro, que la extorsión, etcétera. Por el lado de la economía, que se está discutiendo lo del salario mínimo, que ya se vio que es un desastre de poder adquisitivo, ¿no? Y que tiene años en un modelo económico que no resulta, absoluto, etcétera. Entonces, como que hay muchos temas importantes, graves, de seriedad, como para que empiece un movimiento social que empiece a crecer y se conecte con lo demás, y entonces te haga un escenario muchísimo más difícil de
solucionar. Estamos frente a un gobierno preocupado por una movilización que no estaba en el mapa. Yo sí vi, así casi sentí en el cuerpo, que Osorio Chong se vio asustado, digamos, o preocupado porque se conectaran varios de estos puntos, ¿no? O sea, porque, a ver, Ayotzinapa son también estudiantes, imagínense esa conexión con el polvorín que habíamos tenido. Y él metió el cuerpo, ¿no? Esa salida es como si el secretario de Gobernación puso el cuerpo para decir, muchachos, sepárense, no vayan a tocar. Entonces, en ese sentido, coincido con el planteamiento que hace Carmen, hay una necesidad de satisfacer de la mejor manera ese pliego petitorio. Yo creo que la mayoría de los puntos... De la mayoría de los puntos se puede satisfacer. El que no es fácil satisfacer es el de la gobernabilidad del poli. Yo creo que todos, inclusive el presidente, el secretario de Gobernación, los 8, yo creo que podrían todos asumir que hay un problema de estructura de gobierno de esa institución y que hay que cambiarla. Ahora, para cambiarla, eso se resuelve en el Congreso. Hay que mover la ley orgánica. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendría que darle el gobierno a los muchachos para darles certezas de que las cosas se van a mover en esa dirección? Hay quien diría, pues la renuncia de la directora del poli. La verdad me parece un dulcecito. Sí, a ver, la directora ya se va a cumplir su ciclo. No, tendría que construirse una comisión que trabaje esas reformas con los muchachos, que incluya a los legisladores y que ponga personas creíbles en la dirección correcta de esa reforma. Si no se plantea ese espacio de diálogo, una cocopa, perdón que juegue con el término, que permita construir la reforma a la ley orgánica del poli, no se va a resolver el punto 10 y entonces puede ser que con todo y el secretario poniendo el cuerpo en medio, acabe juntándose los puntos que ellos no quieren que conecten. Pues de aquí a mañana veremos qué responde el gobierno mexicano, que ha dicho la presidencia, están reunidos la tarde de hoy para mañana dar una respuesta a los jóvenes del Politécnico Nacional a las 3 de la tarde del día 3 de octubre, día después de una fecha histórica como esta, 3 de la tarde en Bucareli, que es el lugar donde acordaron verse de nuevo. Seguramente estará el templete. Exactamente. Y la duda de quién lo puso ahí. Bueno, gracias Ricardo Rafael por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, muy feliz. Por estar feliz aquí. de estar con Alberto. Gracias, Alberto Asís, por estar aquí. Al contrario. A los dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y lo esperamos mañana. Para recordar el inicio de estas protestas me acompaña Félix Hernández del Comité Estudiantil de 1988. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, gracias por la oportunidad. Ese es el contexto, las marchas del 2 de octubre, esa fecha emblemática para los mexicanos, una fecha mundial, de hecho, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, era un contexto internacional también que se presentaba, pero vemos cómo han cambiado las cosas. Estamos viendo hoy la manifestación del Politécnico. ¿Cómo han cambiado? Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones, Mario, que entre 68 y el día de hoy hay muchas cosas que han cambiado, pero desde luego lo que más ha cambiado somos los mexicanos. Si los mexicanos hace 46 años fuimos tomados por sorpresa ante el estallido de un movimiento estudiantil y de la incapacidad del gobierno por enfrentarlo. Y más que la incapacidad, por la cerrazón y todo el autoritarismo. Y costó mucho trabajo que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando. Hoy, digamos, lo que es evidente es que los mexicanos hemos cambiado muchísimo en el sentido de que somos más intolerantes ante la injusticia, estamos más dispuestos a exigir nuestros derechos, y eso es lo que estamos viendo, un movimiento estudiantil que surge en el Politécnico para demandar democracia en el gobierno de la institución, para demandar mejor calidad en los planes y programas de estudios, para demandar modificaciones en la ley orgánica o en el reglamento interno, etcétera. El movimiento estudiantil de 1968, a diferencia de este, no tenía una sola demanda de carácter académico, de carácter universitario,
porque en realidad estaba reaccionando ante una serie de medidas tremendamente represivas de parte del gobierno, ante un régimen muy autoritario, y entonces las demandas eran todas de carácter político, ¿no? Claro. Aquí un contenido político muy importante en este movimiento de los jóvenes es, creo, que están demandando que la educación superior en México sea abierta, es decir, que se democratice, pero se democratice el gobierno de la institución, pero también el acceso. Claro. Vemos a un secretario de Gobernación que sale, nunca había visto yo algo así, debo decirlo honestamente, en una manifestación tan grande, tan voluminosa, donde el estudiantado muestra el músculo. Sale el secretario de Gobernación, los estudiantes pueden dialogar de tú a tú. Bueno, ojalá que eso realmente signifique un cambio, Mario. Falta que veamos la respuesta concreta que se da al pliego petitorio. Los muchachos están planteando ahí 10 puntos. Y una de las cosas muy importantes, ya lo mencionaste tú, la renuncia de la directora, pero no es, yo creo que ni siquiera es eso el tema más importante. Siendo muy importante, no es lo más. Creo que una de las cosas muy importantes que ellos demandan es esta idea de un Congreso General de los Politécnicos, porque eso supone la idea de una instancia de diálogo de veras para poder decidir en conjunto la comunidad, el futuro de la institución y el rumbo de la educación superior. Tienes toda la razón. De hecho, pone en jaque la reforma educativa, es decir, porque lo que están exigiendo, y lo dijeron en algún momento, es que tiene que construirse una reforma así desde las bases, no desde las esferas políticas. Exactamente, ese es el tema, das en el clavo. A mí me parece que eso es lo más importante y creo que los muchachos están poniendo el dedo en un punto que es nodal, es neurálgico. Si lo que hoy está en discusión en México es el tipo de educación que se necesita, el tipo de educación media superior y de la educación superior, desde luego, por un lado, hablo de contenidos, de calidad, etcétera, pero también hablo de acceso de los jóvenes a la educación media, a la media superior y en este caso a la educación superior también, que ese es un tema que lo vemos cada año. No puede ser que tan solo aquí en la Ciudad de México, cada año, sumados entre la Universidad Nacional y el Politécnico Nacional, tengamos decenas de miles de jóvenes rechazados, que son rechazados no porque tengan mala calidad en su formación previa, sino que son rechazados simplemente porque no hay cupo en las instituciones. Y habemos un grupo de gente que sostenemos que sí hay cupo, que habría simplemente que replantear el esquema de operación. ¿Y el presupuesto? Y el presupuesto, tiene que ver básicamente con el presupuesto. Félix, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad fue un gusto. Pues vaya que ha cambiado México, pero es inexplicable todo esto sin 1968. Yo insisto, quien más ha cambiado es el pueblo de México, porque en el gobierno todavía tenemos muchos signos de autoritarismo, pero enormes, ¿eh? Una tentación. Hoy de nueva cuenta tenemos en México presos políticos, hay miles de desapariciones forzadas, ejecuciones. Tlatlaya, Ayotzinapa, una cantidad de cosas. Déjame de carrera nada más invitar a la gente a que nos acompañe el próximo jueves 2 de octubre a la marcha conmemorativa del movimiento de 68, que va a partir a las 4 de la tarde de Tlatelolco hacia el Zócalo. Estamos muy confiados en que será una marcha muy grande y muy pacífica. Ahí estaremos. Félix, gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias. 11 Noticias, prestigio informativo. Con más orden que en otros años y menos pintas también, estudiantes de diversas casas de estudios y miembros del Consejo Nacional de Huelga de 1968 marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre. La vanguardia de la columna portó una bandera con el rostro de Raúl Álvarez Garín, líder histórico del movimiento fallecido el sábado pasado.
2 de octubre, efectivamente. Bueno, vamos ya al tema del 2 de octubre, precisamente bajo la consigna 2 de octubre no se olvida y es de lucha combativa. Miles de estudiantes y de organizaciones sociales marcharon para recordar lo ocurrido hace exactamente 46 años en la Ciudad de México. La movilización se dio en paz, hubo algunos incidentes protagonizados por los autodenominados anarquistas. Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México se realizó un mitin que estuvo encabezado por representantes del Comité del 68, que expresaron su apoyo a las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Como hace 46 años, la Plaza de las Tres Culturas volvió a llenarse de manifestantes, quienes pasadas las 16 horas avanzaron hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Acomodar, por favor, denos chance, ahorita nos paramos y toman las fotos. Un operativo discreto de vigilancia los observaba mientras se cerraba la circulación en el eje central. Antes de llegar a Tlatelolco, un grupo de anarquistas que acompañó al contingente que había salido desde el casco de Santo Tomás arrojó piedras a 2 sucursales bancarias sobre la avenida Flores Magón, pero pronto fueron controlados por estudiantes del IPN, quienes se deslindaron de ellos. Al frente iba el Comité del 68 que dedicó la movilización a Raúl Álvarez Garín, fallecido recientemente. Le seguía la tribu Yaqui de Sonora. Después, los grupos estudiantiles de la UNAM, de la UAM, de la UACM, de la UPN, CCHs y preparatorias. En la retaguardia iban organizaciones sociales. En menos de 10 minutos apareció la lluvia que obligó a avanzar más rápido para resguardarse en el paso a desnivel de Eje Central y Reforma, mientras decenas de personas los observaban desde balcones y ventanas. Otro grupo de anarquistas se unió al contingente principal y fue hasta la calle 5 de Mayo, esquina con Palma, donde arrojaron piedras en otra sucursal bancaria y a un restaurante, además de arrojar bombas de gas. En tanto, otros grupos de manifestantes dejaban espacios entre uno y otro para luego emprender una estampida humana y lanzar consignas. Durante la movilización también se recordó con música de viento a los normalistas muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Y es que dicen, lo sucedido hace 46 años no se olvida. Tras recorrer desde la Plaza de las Tres Culturas, Eje Central y 5 de Mayo, la vanguardia del contingente ingresó a la plancha del Zócalo capitalino al filo de las 17:30 horas. Con información de Paola Serrano, Judith Hernández, Víctor Yerbes y Atlante Muñoz, 11 Noticias. Y de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, en esta marcha conmemorativa por la matanza del 68, en la que participaron alrededor de 40,000 personas, se registró saldo blanco. No hubo personas detenidas. Hace unos minutos, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que integran la Asamblea General Politécnica prendieron veladoras para recordar los hechos del 2 de octubre del 68. Tenían planeado lanzar globos de Cantoya, pero pues lamentablemente ha llovido desde esta tarde-noche y eso lo impidió. Se trata de alumnos que decidieron no participar en la marcha conmemorativa que se realizó rumbo al Zócalo capitalino para evitar algún tipo de provocación que podría enturbiar las demandas de los estudiantes del Politécnico que ordenadamente se han manifestado. Los estudiantes que se reunieron con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong serán los mismos que acudirán mañana viernes a la cita pactada, los que estaban en el templete. Y también en esta ocasión harán un recorrido por las calles. Partirán desde el Monumento a la Revolución y se dirigirán de ahí hasta la Secretaría de Gobernación. Pero también los estudiantes que en aquel entonces, aquel 2 de octubre del 68, vivieron momentos dramáticos en nuestro país, también salieron a las calles este 2 de octubre. Y aquí unos testimonios. Han pasado 46 años desde aquella tarde y ellos siguen recordándola como si fuera ayer. Muy duro, porque yo estuve aquí en la plaza, mi hermano cayó preso, soy hermana de Eduardo Valle el Búho, mi otro hermano también cayó preso y pues me tocó ver los asesinatos. En ese entonces eran estudiantes de las Escuelas Superiores de Economía y de Vocacionales del IPN, así como de las Facultades de Ciencias y Ciencias Políticas de la UNAM. Sin importarles los colores de las instituciones que representaban, ellos se unieron por una sola demanda: una mejor calidad educativa. A casi medio siglo, se dicen identificados con los ideales de los estudiantes politécnicos.
como diciendo, nosotros heredamos a estos cuates, ¿no? A 68 y si ellos no lograron el presupuesto de entonces, pues nosotros sí queremos un poco y vamos a manifestarnos y vamos a estar ahí, vamos todo así en un plan muy serio. El cuate hablaba muy bien, muy claro, muy preciso, no se dejó influenciar. Sus vestimentas contrastan con las de la mayoría de los manifestantes, pero igual se contagian de la energía de estos últimos. Y hoy, de alguna manera, hay refrescos, generaciones nuevas que vienen cambiando, que vienen de alguna manera siendo un relevo generacional en la lucha que existe en este país por mejores condiciones de estudio, en contra del autoritarismo, por perfeccionar la democracia. Aseguran que mientras las condiciones físicas y mentales se los permitan, seguirán acudiendo a la Plaza de las Tres Culturas cada 2 de octubre. Miles de personas marcharon de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo de la capital para recordar la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968. Los líderes de este movimiento estudiantil del 68 aplaudieron la lucha del POLI, del IPN. Algunos manifestantes han realizado pintas en las bardas de diversos comercios y mi compañero Rey Rodríguez estuvo ahí para seguir la jornada. Nuevamente un grupo de jóvenes con el rostro cubierto y que se autodenominan anarquistas se manifestaron de manera violenta durante la marcha para conmemorar el 46 aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Las autoridades capitalinas habían tomado medidas preventivas para evitar actos vandálicos como los que se han registrado en años pasados. El lugar donde arrancó la marcha fue el mismo en donde ocurrieron los hechos del 68, un suceso que trascendió en el tiempo y que no se olvida, a pesar de que ya han pasado 4 décadas y varias generaciones. Esta represión de la que fueron objeto estudiantes que un 2 de octubre de 1968 se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas y que dejó un saldo no determinado de estudiantes muertos y heridos. Fue una experiencia muy triste porque en este lugar asesinaron a 6 de mis mejores amigos. Yo estudiaba en ese lugar que se llamaba la vocacional número 7. Y yo digo que porque quisieron traumarnos, ¿no? También. Y eso también es una experiencia terrible. Yo no podía dormir, no vine a este lugar durante 5 años. Este aniversario estuvo rodeado de tensión por la situación en la localidad de Iguala, Guerrero, donde murieron 6 personas tras una represión policial, 3 de ellas estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa. Por ahora se continúa buscando a 43 estudiantes de esa normal que se encuentran desaparecidos desde el viernes cuando fueron atacados, según reconocieron las propias autoridades, por policías de Iguala. Muchos de los que salieron a la calle este 2 de octubre se manifestaron también en contra de lo sucedido el fin de semana en Iguala y le han exigido a las autoridades una investigación a fondo y la pronta localización de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Así estuvieron las cosas, movilización, protesta, presión de los grupos estudiantiles y también del Comité de 1968, pero en realidad todo bajo calma. Alejandro Hernández era apenas un joven de 14 años que vivía en las inmediaciones donde ocurrió la muerte y desaparición de miles de estudiantes durante aquel movimiento de 1968. Él nos platica cómo vivió ese día. Instantes después, algunos... Cuando empezaban a venir los soldados aquí a repeler lo que era el movimiento, porque aquí se concentraba mucho estudiantado, cómo llegaban con prepotencia, como soldados, como militares, como lo que son, ¿no? Inclusive se ponía uno a cantar el himno nacional, para ver si podían quedarse quietos, ¿no? Les valía, seguían, golpeaban aquí abajo a la gente, eso antes del 2 de octubre. Entonces, pues son cosas que se quedan muy grabadas, ¿no? A mí no me hizo nada en lo personal, no me tocó ni una bala, no nada, pero al ver cómo a unos vecinos que ya no volvimos a ver, pues no sabemos si se cambiaron de casa, siguen presos o los mataron, no sabemos, porque jamás los volvimos a ver.
Había muchísima gente, pero finalmente prevalecen unas gentes con guante blanco, que son los que estuvieron disparando ya a canto a quemarropa a la gente, independientemente que ya estaban disparando de arriba de la iglesia, porque había gente arriba de la iglesia, están disparando hacia a la multitud. La gente que vivía antes aquí albergó a muchos estudiantes, a mucha gente ese mismo día. Por humanidad les dieron entrada a sus departamentos porque les tocaban desesperados, no sabían ni a dónde irse, ¿no? Y ya posteriormente pues ya les dieron salida de sus casas. Pero sí se les ayudó a gente sin conocerla. No sabíamos si eran de los buenos o de los malos, pero se les ayudó. Algunos recordamos y nos vamos comentando lo que cada quien vivió. Y bueno, son relatos personales de cada uno, ¿no? A uno que se quedó abajo de estas banderas, se quedó 6, 7 días sin comida, sin agua, pero se escondió ahí. Y bueno, pues es uno de los héroes que tenemos, ¿no? De nuestros ídolos, porque él sí estuvo en la balacera y se salvó. Se salvó, él estuvo escondido ahí. También cayeron aquí algunos militares, pero vinieron a acabar con una acción de una protesta, ¿no? Que sí era legítima, totalmente, y no había disturbios. Como en la actualidad, que se meten grupos vándalos a las manifestaciones. Se aprovechan o los mandan a hacer que se vea mal el estudiantado. Porque cuando es el estudiantado, no hace ese tipo de detalles, ¿eh? Todo el estudiantado llega a lo que va y caminan, marchan hasta donde se tengan que llegar, al Zócalo, a donde sea, y no van haciendo disturbios. Pero hay mucho vándalo, se mete mucho vándalo. Y manchan el movimiento, manchan a todo este tipo de gente que murió en el 68. Pues vimos hoy una marcha, bastante numerosa, músculo de los estudiantes, pero todo bajo los parámetros, digamos. Una mayoría de manifestantes civilizada, sí. Una policía vigilante, pero respetando y estando un poco alejada de la marcha misma. Y sí hubo algunos incidentes que no deberían de parecernos tan menores, ¿no? Destrozos, pintas. Creo que así como nos indigna los abusos de la fuerza pública hacia los ciudadanos, pues también nos debería indignar cuando ciudadanos violan derechos de otros a la propiedad y a las personas, ¿no? Y no tenemos información todavía de detenidos de esta gente que hizo destrozos. Evidentemente es más grave cuando un servidor público abusa de la confianza que los ciudadanos le damos para ejercer el monopolio de la fuerza y abusa y agrede a ciudadanos, como hemos visto en otros casos, y aquí se me ocurre recordar a Tlatlaya, recordar a Chalchihuapan, Puebla, y recordar lo más reciente que es lo sucedido en Iguala, Guerrero, que son temas que empiezan a mover el panorama político nacional y de la opinión pública, y empezamos a pasar de hablar de las grandes reformas y del aeropuerto a hablar de temas de derechos también, humanos, ¿no? De una realidad pues que no pero nuevamente son los estudiantes desde la marcha del IPN. ¿Tú crees que esto puso como, digamos, un parámetro? Porque la marcha del IPN fue una marcha muy controlada, con objetivos muy concretos, todo el mundo credencializado, ¿no? Como un poco contradiciendo también el discurso de la directora Yorosóchitl Bustamante, que decía que había infiltrados en el movimiento y ellos demostrando como el que movimiento no. 132, otra vez los jóvenes universitarios vienen a hacer que se despabile la clase política, que vea que pues la gente no se queda pasiva cuando hay cosas que le afectan y la clase política está reaccionando, ¿no? Vienen a restregarnos la realidad en la cara a veces, ¿no? Sí, y otra vez tenemos estos 3 casos de los que también me gustaría hablar, que son gravísimos, ¿no? En los 3, Tlatlaya, Chalchihuapan, Puebla e Iguala, Guerrero, pues son casos muy graves por lo que ha sucedido,
pero en el panorama se empieza a ver como algo que nos pudiera generar cierto optimismo. Parece que este tipo de abusos por la labor de organizaciones civiles, de la prensa y de la misma ciudadanía, pues no pueden pasar desapercibidos y comienzan estos organismos a hacer vías para que se ejerza justicia, ¿no? Y hay investigaciones en los 3 casos, pero no sé, me imagino qué pasaría en otro país con un avance democrático mayor como Estados Unidos. En Estados Unidos cae la encargada del servicio secreto por una falla de otros. Claro. Aquí hay una matanza de 22 personas. Y lo que prevalece cuando hay esas matanzas, tanto en el caso de Puebla como en el caso de Tlatlaya, es una verdad oficial que trata de imponerse incluso antes de las investigaciones. Se habla de una verdad oficial, no, esto fue un petardo. Y lo otro no, fue un enfrentamiento de balazos. Y después viene todo. Cuando empieza a surgir la verdad, pues empiezan a ajustar la verdad oficial y la verdad jurídica, pero no hemos visto a funcionarios caer, y no solo los mandos medios y menores que cometieron esas atrocidades, sino también todos los que trataron de encubrirlas, ¿no? Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, muchas gracias. Creo que seguiremos hablando de estos temas en las próximas semanas. Sí, estos 3 casos y también el Politécnico seguirán dando mucho de qué hablar. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Hasta pronto.